Ya, semana 2 sesión 3-4 que corresponde a clases, ¿ya? Vamos a meternos a un tema y, digamos, ir profundizando un poquito más. Seguimos con la misma lógica de la primera unidad, que tiene que ver con la formulación de técnicas de resolución de problemas y construcción de algoritmos que representen la solución buscada, ¿ya? Comprendiendo que el primer video tiene que ver con un poco la historia, los lenguajes, la programación, las estructuras y todo lo que tiene que ver con el software, hardware, arquitectura von Neumann. Es como la base para comprender ahora los conceptos que son fundamentales, yendo un poquito más a lo profundo. Ya, bueno, ahí están los resultados de aprendizaje específicos que están determinados dentro del programa de estudio y lo que viene ahora tiene relación directa con lo que vamos a ver ahora. Ya, hablábamos algunos conceptos y ahora vamos a profundizar respecto a el concepto de programa, comprendiendo de que ya vimos en parte a grandes rasgos el término algoritmo y ahora vamos a profundizar un poco más las temáticas relacionadas con esto, ya comprender que un programa de computador, cualquiera de estos que nosotros instalemos en nuestros equipos, son instrucciones o un grupo de instrucciones, órdenes dadas a la máquina, ya que producirán la ejecución de una determinada tarea. O sea, es un medio para conseguir un fin. El fin será definido como la información necesaria para solucionar un problema. Dicho proceso de programación, que está en la figura 3.1, es por consiguiente un proceso de solución de problemas como ya vimos en la primera parte anterior. Y el desarrollo de un programa requiere las siguientes fases para entenderlo, que lo vimos, pero aquí está un poquito más detallado. ¿Ya? Si bien es cierto, tenemos un problema X ¿ya? Y un posible diseño. ¿Ya? Y el diseño de algoritmos o el diseño del algoritmo se puede desarrollar con diagrama NS, diagrama de flujo y pseudocódigo. Yo generalmente uso pseudo y después diagrama de flujo. ¿Ya? El pseudo es porque indicamos las instrucciones, las transformamos al diagrama de flujo y ambas herramientas me permiten a mí pasar de manera inmediata el lenguaje. ¿Ya? Entonces, definimos el problema, aquí definimos el problema, ¿ya? O sea, tenemos una problemática que solucionar, lo definimos, identificamos las entradas, las salidas, el proceso o los procesos y vamos construyendo nuestro mapa mental de cómo deberá eh, o qué camino seguir, ¿ya? Eso se transforma en un algoritmo, posteriormente se codifica, el algoritmo se codifica al programa en sí. Recuerden que en el video anterior vimos respecto al tema del lenguaje de alto nivel, lenguaje de máquina y un proceso de depuración para luego generar, bueno, en todo se genera, hablemos a nivel de desarrollo de software, se genera la documentación necesaria, que en este caso parte de aquí podría ser el código en el lenguaje y a la vez acá en la parte superior los diseños de los diagramas y los pseudos escritos, ¿ya? Y un mantenimiento que también es parte de. Entonces, definimos, diseñamos, codificamos, depuramos, documentamos y mantenemos. Son las etapas principales dentro de un programa en sí. Nosotros no vamos a desarrollar software, sino que como el- la temática tiene que ver con algoritmos de programación, la idea es comprender un poco de que llegando a esta etapa podemos llegar a la parte 3 a la parte 4. Y ahí vamos a darnos vuelta, pero no para desarrollar software, sino que para comprender de cómo se solucionan los problemas a través de estas herramientas, de lo que son los lenguajes y a la vez todo lo que es la parte del algoritmo. ¿Ok? Avanzamos. La estructura, de cierta forma, lo hemos conversado, ya tenemos ya definido ya superamos esta etapa y pasamos a la siguiente, que en esencia es esto: las entradas, el programa en algoritmos de resolución y la salida. Nada más que eso, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo de cierta forma cómo se va avanzando. El dicho proceso de diseñar un algoritmo o posterior codificación de dicho programa consiste en definir las acciones o instrucciones que resolverán el problema. ¿Ya? Estas instrucciones se deben escribir y almacenar en memoria en el mismo orden en que se han de ejecutarse, es decir, una secuencia, es decir, un algoritmo. ¿Ya? Este programa, en cierta forma, puede ser lineal o no lineal, eso lo vamos a ir viendo. Es lineal si las instrucciones se ejecutan de manera secuencial, sin bifurcaciones, decisiones ni comparaciones. ¿Ya? Bifurcaciones son caminos, quiebres, cortes, que tienen que ver con decisiones y comparaciones, ¿cierto? Decisiones si no, comparaciones y a la vez bifurcaciones con iteración y todos son elementos que vamos a estar viendo. Ya podemos definir entonces de manera directa que una programación lineal tiene que ver con esto. A ver, un segundito.
Ya, entonces, volviendo al tema. Cuando hablamos de instrucciones y hablamos de si es lineal o no, si es lineal, hablamos de instrucciones secuenciales, ¿ya? Se suelen conocer como acciones, ¿ok? Acciones o instrucciones. Y en caso de que existan bifurcaciones, que es lo que vemos en el segundo, en la tercera imagen, un programa es no lineal cuando se interrumpe la secuencia mediante instrucciones de bifurcación. Ahí vamos a ir viendo estas estructuras que algo les, ya vimos. Avancemos. Ya, las instrucciones disponibles en el lenguaje de programación dependen del tipo de lenguaje. Ya lo hablamos, los tipos de lenguaje. En este apartado pues, vamos a ver algunas instrucciones, acciones básicas que se pueden implementar de modo general en un algoritmo y que esencialmente soportan todos los lenguajes de programación. Hablando de que se pueden implementar básicamente en los algoritmos en pseudo y en diagrama de flujo, que es lo que vamos a estar viendo. Las instrucciones básicas son independientes del lenguaje. Las instrucciones básicas son independientes del lenguaje. La clasificación más usual es instrucciones de inicio y fin, todo algoritmo tiene un inicio y fin, instrucciones de asignación de valores a variables, de lectura, de ingreso de datos, ¿cierto? A memoria RAM, a las variables en específico, de escritura, ¿ya? Y de bifurcación. Estas son las instrucciones generales de todo algoritmo. Lo vamos a ir detallando ahí cada una de ellas. Aquí tenemos algún ejemplo. Tipo de instrucción, comienzo de proceso, que en inglés sería begin, ¿ya? Y que en español sería inicio. Fin del proceso, end, fin, entrada, read, leer. ¿Ya? Y ahí cada uno, les recordé que la mayoría son verbos, son acciones. Salida, write, escribir. Asignación, en A asigno el valor 5, en B asigno el valor 5. Son ejemplos. ¿Ya? Para entender un poquito más esto, vamos a ver aquí. En A asigno 80, la variable A toma el valor 80. ¿Cuál será el valor que tomará la variable C tras la ejecución de las siguientes instrucciones? 12 en A, 12 en B, ¿cierto? Y 12 en C. 12. 12. Aquí tengo ceros, ¿ya? Correctos. ¿Cuál es el valor de la variable auxiliar al ejecutarse la instrucción 5? Veamos. 10 en A, 20 en B, el 10 en auxiliar, el 20 en auxiliar y 10, claro, el 10 en B sería, si A vale 10 o 10 asigno a A, 20 a B, en auxiliar después el 10. En A piso el 10 y le pongo 20. Y ahora en B le tiro el auxiliar que es 10. Bien, ahí está la explicación. Para que entiendan la lógica ya. ¿Cuál es el significado de n asignado n más 5 si n tiene un valor actual de 2? 5 más 2, 7. Ya, ahí está la explicación. Se debe pensar en la variable como en una posición de memoria, ya lo conversamos, cuyo contenido puede variar mediante instrucciones de asignación. Esto no es igualdad, esto no es igualdad. No es que 2 más 5 sea igual a 7, no. Aquí sí, pero en el caso de la asignación no. Cuyo contenido puede variar mediante instrucciones de asignación. Un símil suele ser un buzón de correo donde el número de cartas depositadas en él variará según el movimiento diario del carter. Y otro ejemplo. Esta instrucción lee datos de un dispositivo de entrada. ¿Cuál será el significado de las instrucciones siguientes? Leer número, horas, tasa. Leer del terminal los valores número, horas, tasa, archivándolos en la memoria si los tres números se teclean en respuesta a la instrucción número 1, 2, 3, 2, 5, horas 32, tasas 1200. Significará que se han asignado este valor a la variable número, este al variable horas y este al valor. Bueno, aquí está el ejemplo. Puede ser, como les dije, ABC, puede ser número tasa, puede ser número horas tasa. Lo que usted quiera, le puede asignar un nombre a la variable. Lo importante es que entiendan qué es una variable. ¿Ya? Y aquí tenemos más ejemplos que ustedes lo van a tener que después eh, comprender rápidamente. ¿Ya? Hablamos de lectura y de escritura. Si se fijan, acá tengo el 100 lo asigno a la variable A, el 200 a la variable B y el 300 a la variable C. Y escribir por pantalla 100, 200, 300. A eso se refiere. ¿Ya? Las bifurcaciones son interrupciones cuando se ejecutan, son instrucciones que se ejecutan dentro de un desarrollo lineal del programa.
Las bifurcaciones pueden ser según el punto del programa donde se bifurca hacia adelante o hacia atrás. ¿Ya? Es un retroceso o un avance. Bifurcación adelante, ¿cierto? Estoy en la instrucción 1, paso a la instrucción 8. ¿Ya? Podría ser un ejemplo que ya lo hemos visto. Y hacia atrás, vuelvo hacia arriba. Aquí puede ser una decisión o puede ser una iteración. Estas se ven en iteración. Las bifurcaciones en el flujo de un programa se realizarán de modo condicional en función del resultado de la evaluación de la condición. ¿Ok? Aquí tengo un ejemplo. Aquí pueden ver el ejemplo. Bifurcación incondicional. Se realiza siempre que el flujo del programa pase por la instrucción sin necesidad del cumplimiento de ninguna condición. Programa, computador, resultado, programa fuente, compilador, y aquí está la bifurcación. ¿Ya? Sin que pase. ¿Existen errores? Existen errores y vamos a avanzar. Y la condicional, fíjese que la condicional es un if, de cierta forma es cuando hay una condición y por ambos lados tiene verdadero y falso y tenéis instrucción. Bifurcación condicional, porque hay una condición. ¿Ya? El anterior, si se dan cuenta, tiene que ver con un volver atrás. ¿Ya? A eso se refiere. Ya, en programación se debe marcar las diferencias entre el diseño del algoritmo y su implementación en un lenguaje específico. Eso es verdad. Los lenguajes de programación tienen elementos básicos que se usan como bloques constructivos, así como reglas para los que esos elementos se combinen. Estas se denominan sintaxis del lenguaje. Solamente las instrucciones sintácticamente correctas pueden ser interpretadas por la computadora y por dichos programas que contengan errores de sintaxis serán rechazados por la máquina. Los elementos básicos de un programa algoritmo son palabras reservadas. Esto se ve en el lenguaje de programación, en el algoritmo en pseudocódigo, como en el algoritmo de diagrama de flujo. ¿Ya? Identificadores, los nombres de las variables, procedimientos, funciones, nombre del programa, etcétera. Caracteres especiales, la coma, el apóstrofe, etcétera. Los signos de aritméticos, ¿cierto? Que están dentro de las expresiones, constantes, variables e instrucciones. Estos son elementos fundamentales de cualquier algoritmo, ya sea en código, en pseudocódigo, o ya sea en un diagrama de flujo. Y a la vez en el código del programa, cuando lo estemos viendo ya en la segunda unidad en efecto. ¿Ok? Además de estos elementos, existen otros más que son parte de, que son los bucles, los lazos, las estructuras algorítmicas, que lo vamos a ver también, los contadores, los acumuladores, los interruptores, las estructuras, ya sean secuenciales, selectivas y repetitivas. Entonces, el amplio conocimiento de todos estos elementos en programación y el modo de su integración en los programas constituyen las técnicas que todo buen programador debe conocer. Por eso yo les decía, y se los he comentado a algunos, que muchos piensan que programar es meter código. No, hay que entender la parte lógica, hay que desarrollar soluciones a nivel algorítmico, ya sea en pseudo o en diagramas, para luego pasar al lenguaje. ¿Ok? Elementos fundamentales también son las entidades primitivas que le vamos a ir viendo aquí en detalle, y aquí está un mapa conceptual que yo coloqué, y para que ustedes se vayan guiando, ¿ya? Primer elemento son los datos. Cuando hablamos de datos nos referimos directamente a aquellos elementos que son insertados, ingresados, almacenados en las variables, ¿ya? A través de los dispositivos de entrada, que son el hardware, y a través de las instrucciones de entrada. Estos datos se clasifican en simples y en estructurados. A nosotros nos va a tocar ver tipos de datos simples, ya sean valores numéricos, lógicos y alfanuméricos, y a la vez estructurados vamos a ver solamente el primer cuadrado o el primer rectángulo, que son arreglos y vectores con matrices. Ya lo demás no creo que alcancemos a ver. Archivos sí, pero quizás no profundicemos porque hay que darle fuerte a esto para poder comprender lo otro. ¿Ok? Entonces los datos son una expresión general que describe objetos con los cuales opera una computadora. La mayoría de las computadoras pueden trabajar con varios tipos o modos de datos. Los algoritmos y los programas correspondientes operan sobre esos tipos de datos. ¿Ok? La acción de las instrucciones ejecutables de las computadoras se refleja en cambios en los valores de las partidas de datos. Los datos de entrada se transforman por el programa después de las etapas intermedias en datos de salida, o sea, se almacenan en variables, son procesados y salen datos de salida que generalmente uno dice que es información. En el proceso de resolución de problemas, el diseño de la estructura de datos es tan importante como el diseño del algoritmo y del programa que se basa en él.
Un programa opera sobre datos almacenados en RAM o en memorias secundarias, ¿ya? En los lenguajes de programación los datos deben ser de un tipo específico, enteros, reales, eh, vamos a ir viendo ahí, ¿cierto? Caracteres, string. El tipo de datos determina cómo se representan esos datos en la computadora y los diferentes procesos que dicha computadora realiza con ellos. Existen dos tipos de datos a nivel general, básicos, incorporados o integrados, que se incluyen en un lenguaje de programación y son definidos por el programador o por el usuario. Pero en esencia los datos son, lo vamos a ver ahora, los datos básicos o simples se pueden construir otros datos. A partir de esto, si se obtienen los datos compuestos, ¿ya? O datos agregados, tales como estructuras, uniones, enumeraciones, subrango, etcétera, ¿ya? Vectores, matrices. Los distintos tipos de datos se representan en diferentes formas en la computadora. A nivel de máquina, un dato es un conjunto de secuencias de bits, ya lo que vimos en el anterior video. Los lenguajes de alto nivel permiten basarse en abstracciones e ignorar detalles de la representación interna. Los tipos de datos son los básicos, estamos hablando de esto de aquí, los básicos son numéricos, entero real, lógicos, booleanos, ¿cierto? No el y, el or, el not, y los de carácter, ya sea un carácter como una cadena o un string o un conjunto de caracteres. Existen otros lenguajes de programación como Fortran que admiten otro tipo de datos complejos que permiten tratar los números complejos y otros como Pascal, etcétera. Vamos nosotros a trabajar directamente con estos de acá. El tipo numérico es el conjunto de valores numéricos. Estos pueden representarse en dos formas, enteros o reales, o decimales, como los conocemos. ¿Ya? Los enteros es un subconjunto finito de los números enteros, son números completos, no tienen componentes fraccionarios o decimales y pueden ser negativos o positivos. Aquí tenemos ejemplos. Los enteros o números enteros se pueden representar en 8, 16 o 32 bits e incluso 64 bits. Y eso da origen a una escala de enteros cuyos rangos dependen de cada máquina. Esto también se ve en Excel, por si no lo sabían. Enteros menos 32.768 a 32.767. Y ahí, enteros cortos, los bits que ocupan. Los bits que ocupan en memoria RAM. Pero es un tema que no nos interesa en profundidad. ¿Ok? Los reales, que dentro de los datos básicos tenemos enteros, tenemos, vuelvo a reiterar, tenemos enteros y reales, en los básicos, ¿cierto? Vuelvo atrás, los tipos de datos básicos, lo hablamos ahí, son numéricos, entero real, que estamos viendo acá recién, lógicos, booleanos y carácter. Perdón, vamos a recién a aquí. Los reales son números naturales, enteros, racionales e irracionales, siempre tienen un punto decimal y pueden ser positivos o negativos. Yo tengo los ejemplos. Es 0, 3,0, bueno, ahí sale el punto que también se indica los decimales. En aplicaciones científicas se requiere representar de manera especial para manejar números muy grandes como la masa de la Tierra o muy pequeños como la masa de un electrón. Una computadora solo puede representar un número fijo de dígitos. Este número puede variar de una máquina a otra, siendo 8 dígitos un número típico, ya por el tema de los bytes. Este límite provocará problemas para representar y almacenar números muy grandes o muy pequeños como son los ya citados. Ahí tenemos los rangos. ¿Ya? Existe un tipo de representación denominado notación exponencial o científica y que se utiliza para números muy grandes o pequeños. Así, ese valor que está ahí, y vamos a ver cómo se descompone, se representa en notación científica descomponiéndolo en un grupo de 3 dígitos. Ahí están los 3 dígitos, los grupos de 3 dígitos, y luego se transforma en potencia de 10. Ya, por 10 elevado a 20. 3, 6, 9, 12, 15. Claro. Se presenta como y de modo similar este otro valor elevado a -11. ¿Por qué? Porque es un valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elevado a -11, los ceros, ¿ya? Los ceros que están a ser parte negativa. La representación en coma flotante es una generalización de notación científica. Observe que las siguientes expresiones son equivalentes. Ahí tenemos la notación científica, ¿ya? La transformación, la conversión. En estas otras expresiones se considera la mantisa parte decimal al número real y a exponente parte potencial y de la potencia aérea. Mantisa 18, ¿ya? Exponente. Mantisa, perdón, y exponente. ¿Ya? Son ejemplos que, de cierta forma, la idea es que comprendamos cómo se almacenan los valores en memoria, en RAM, y los rangos que... Ya, bueno, los comas flotantes, ahí tenemos los ejemplos de la tablita. Como les digo, ya cuando estemos programando, si necesitamos algo específico, revisamos el material.
Ya pasamos a los datos lógicos, que son la segunda subcategoría de los tipos de datos básicos, que lo hablamos ahí, tipo de datos básicos, ¿cierto? Numéricos, lógicos, booleanos, y después vamos a ver los caracteres. Los lógicos son denominados booleanos, que es aquel dato que solo puede tomar uno de dos valores. Cierto, verdadero, true o false, o 0 1. Este tipo de datos se utiliza para representar las alternativas si no a determinadas condiciones. Ejemplo, cuando se pide si un valor entero es par, la respuesta será verdadera o falsa según sea par o impar. En un ejemplo en C++ y en Java soportan al tipo de dato bool. ¿Ya? Si se puede, eso de cierta forma se puede programar. Y los caracteres, que son un poquito más en detalle, vamos a tener aquí, comprender que los caracteres son conjuntos finitos y ordenados de caracteres o caracteres. Caracteres son mejor, ¿ya? Hablemos de letras. Letras, bueno, igual digamos, están los caracteres alfabéticos, las letras, los numéricos y los especiales. Así lo vamos a ver, ¿ya? Estos son caracteres. Una cadena, estos son caracteres individuales. Y una cadena, hablamos ya de frases. Hola, Mortimer, 12 de octubre, una fecha, señor McCoy. ¿Ya? Vamos a hablar de frases ya completas, que también se programa. ¿Ya? Y también dentro de los datos o cadenas, también tenemos que ver que existen datos estructurados, que son los arreglos, los vectores y matrices, que lo vamos a profundizar, si no me recuerdo, en la tercera unidad. ¿Ya? Son un conjunto finito de valores, son espacios, es una estructura de datos que almacena bajo el mismo nombre, variable, a una colección de datos del mismo tipo. Y lo vamos a ver cómo se declaran y cómo se inicializan. Perfecto. Estructura los vectores y a grandes rasgos las matrices. Ahí tenemos las matrices que son, si yo puedo visualizar esto de aquí, esto es una variable, un espacio, pero si yo veo esto es un vector que tiene un nombre, tiene un índice, que se va a ir moviendo por posiciones, etcétera. Y aquí hablamos de las matrices que son colección de vectores que tienen, igual que en Excel, columnas y filas, ¿ya? Y los arreglos multidimensionales que ya se ven mucho más en profundidad. Vamos a pasar una pausa acá. Ya, continuando y avanzando, otro de los conceptos a tener claro dentro de estas explicaciones, luego de haber hablado de lo que son los datos estructurados, ¿cierto? Hablamos de datos básicos, numéricos y todo lo que viene, ¿cierto? Datos básicos, numéricos, lógicos y carácter, o sí, el carácter, estructurado, vector y matrices. Vamos a entrar en otro concepto como son las constantes y las variables. Ya, estos son elementos fundamentales dentro de la programación. Y en esencia las constantes son objetos cuyo valor permanece invariable a lo largo de la ejecución del programa. Una constante es la denominación de un valor concreto, de tal forma que se usa su nombre cada vez que se necesita referenciar espacios también en RAM. Su valor no se modifica, producto de que es un valor constante. Son datos cuyo valor no cambia durante todo el desarrollo del algoritmo. Nosotros podemos definir valores constantes. Las constantes podrán ser literales o no, o con nombres. Las constantes simbólicas o con nombres se identifican por su nombre y el valor asignado. Una constante literal es un valor de cualquier tipo que se utiliza como tal. Tendremos constantes enteras, reales, lógicas, de carácter y cadena. O sea, yo puedo definir una constante entera como ejemplo. Vamos a definir un valor constante dentro del desarrollo del algoritmo completo. Valor de aprobación un 4, un 5,5. Ese valor va a ser definido como constante y no va a cambiar. Puede ser un valor de una edad o cualquier cosa dependiendo del programa que queramos usar. Generalmente se habla mucho de que uno de los objetos constantes más conocidos es el valor de pi, ¿ya? El más conocido. Tenemos también constantes que podemos definir como objetos concretos reales, ¿ya? Compuestas por el signo más menos seguido de una serie de dígitos y un punto decimal. Las lógicas también, generalmente son dos, lógicas de verdad y falso, ¿ya? Y carácter y cadena, ya lo comentamos recién, ¿ya? Las constantes, en esencia, son objetos que se utilizan dentro de la programación. Ahí recién hablaba del valor de pi, el más conocido, ¿ok? Estos programas, de cierta manera, contienen valores que no deben cambiar durante la ejecución del programa, lo que conversábamos recién. Tenemos constantes reales, no válidas. Bueno, las reales válidas son esas, pero un ejemplo aquí, esta no es válida por el tema de la coma.
Esto es válido, un valor negativo con un punto decimal. Normalmente contienen un punto decimal, aunque existen lenguajes que lo admiten sin punto, pero aquí en este caso no es válido. ¿Ya? Constantes reales en notación científica, generalmente en Excel vemos ese famoso E. Equivale a 3 elevado a 2. ¿Ya? Ahí por 10 elevado a 2. Una constante tipo de carácter puede ser un carácter válido encerrado dentro de apóstrofe, por ejemplo, una B, un signo más. Recuerde, si es una variable, es una cadena string. Si es una constante, yo lo encierro en apóstrofe de una comilla, porque cuando veamos variable van a ser dos comillas. Si se desea incluir el apóstrofe en la cadena, entonces debe aparecer con un par de, bueno, lo que acabo de decir. Dos comillas son apóstrofe, habla de cadena de caracteres. Cuando hablo de uno, es una constante. Lo almaceno en una valor constante. ¿Ya? Una secuencia de caracteres o un string, comilla simple y comilla simple. Juan Domínguez y Pepe Luz. Son constantes de cadena válida normalmente si un apóstrofo es uno de los caracteres en una constante de cadena. Aquí me ejemplo. Tengo los dos apóstrofes únicos y al medio tengo el doble. Esto va a ser la constante. ¿Ya? Las booleanas, perdón, son verdadero y falso que los conocen. La mayoría de los lenguajes de programación permiten diferentes tipos de constantes, enteras, reales, ya lo mencionamos recién también, caracteres booleanas o lógicas. ¿Ya? Ahora, dentro del otro término, que también es importante y es fundamental y se diferencia de una constante, son las variables. Yo lo comenté y lo he conversado siempre, hay que verlo como una caja donde guardo cosas. Ya, tiene un identificador, tiene un dato que se almacena y esto es una variable. La variable es el espacio en RAM. Entonces entramos a la otra definición. Es un objeto o tipo de datos cuyo valor puede cambiar durante el desarrollo del algoritmo o ejecución del programa. Eso depende del lenguaje. Hay diferentes tipos de variables, tales como enteras reales. Son las mismas que las constantes. Solo que aquí, ese espacio que yo defino para variables, el valor puede ser modificado a lo largo del programa, del algoritmo, del pseudo, del diagrama de flujo o del código en lenguaje de programación específico. ¿Ya? Los nombres de las variables, a veces conocidos como identificadores, suelen constar con varios caracteres alfanuméricos, de los cuales el primero normalmente es una letra. No se deben utilizar, aunque lo permita el lenguaje, en caso de Fortran, utilizar como nombres de identificadores palabras reservadas de lengua clave. No puedo usar palabras que son parte del lenguaje de programación, que un ejemplo en Visual Basic pasa, hay palabras como el dim, cosas así, yo no las puedo usar como nombres de variables, no puede ser. ¿Ya? Nombres válidos son A510, nombres, notas, lo que queramos de alguna forma representar como una variable o un espacio de memoria donde voy a almacenar el dato o los datos. ¿Ya? Decíamos que estas variables se clasifican por su contenido y por su uso. Si bien es cierto, todas estas variables las vamos a ver en código, las vamos a ver en el lenguaje específico, las vamos a ver también en los algoritmos, en pseudo y en diagrama. Tenemos por su contenido, lo que contienen esos espacios, valores numéricos, valores lógicos y alfanuméricos. Y por su uso, ¿cómo uso estas variables? Vamos a hablar de trabajo, contadores y acumuladores. Cuando hablamos de trabajo, vamos a ver ahí algunas ecuaciones, contadores que son usadas en las estructuras algorítmicas, digamos, de iteración, de repetición, los bucles, y acumuladores también se usan en cualquier tipo de sentencia dentro de la sintaxis. No voy a mencionar, pero hay ejemplos de variables numéricas, variables lógicas y alfanuméricas. ¿Ok? Los nombres de las variables es otro elemento importante que también se conoce como identificador. Este nombre o este identificador representa la variable. Si voy a almacenar en un espacio de memoria variables, en un espacio de memoria o en una variable en sí, voy a almacenar datos numéricos relacionados con edad, el identificador nombre de esa variable va a ser edad, o peso, o estatura, o color. Perfecto, pero el color no, color es alfanumérico. Peso. ¿Ya? Y el tipo de datos que voy a usar para identificar esa variable depende también del dato que voy a almacenar. ¿Ok? Si son valores de edad, sabemos que son valores enteros. O sea, el tipo de dato de esa variable es entero, integer. En inglés es integer. Perfecto. Y el nombre va a ser edad. Existen otros lenguajes, ¿cierto? Que como Pascal, en los que es posible darle nombre a determinados constantes típicos utilizados en cálculos matemáticos. Por eso lo conversaba. ¿Ya? Pero hablando de variables, decimos que cuando hablamos de variables son espacios en memoria RAM, como lo está determinando acá la imagen que yo agregué para uso, para comprender la lógica. Ese espacio que está ahí, o cualquiera de estos de aquí, pero vamos a usar la herramienta de
Por ejemplo, esa que estoy indicando ahí, o esta, o cualquiera de estas, son variables, donde almaceno datos. ¿Y qué datos? Del tipo que yo determine. Enteros, reales, caracteres, lógicas, etcétera, lo que hemos conversado. ¿Ya? Aquí esto está en Visual Basic, pero así se declara una variable. El nombre de la variable y el tipo. ¿Ya? Ahí está, digamos, el ejemplo que estoy mencionando. Vamos a borrar esto. Esto era ahí, era ahí, acá. Eliminar todos los límites. Continuamos. Siguiente, ¿ya? Lo vuelvo a mencionar, lo mismo de recién. A ver, claro, es lo mismo. Vamos a ahí ver cómo modificamos eso. ¿Ya? Lo mismo, pero en esencia la definición es concreta. Una variable no es un dato, sino es el área o espacio de la memoria RAM que contendrá o que permitirá almacenar dicho dato. Ahí está el ejemplo de Visual Basic. ¿Ya? Ahí tenemos el ejemplo. Videos. ¿Cómo usamos las variables? Los nombres, los identificadores, decíamos recién, representan el valor de unos datos, ya sea numérico o alfanumérico. Son variables. Para usar una variable debemos darle primero un nombre o un identificador, el cual identificará dentro de un algoritmo. Se identificará dentro de un algoritmo. ¿Perfecto? ¿Ya? Tenemos variables, decíamos recién, simples de contador, acumulador y trabajo. Ahí está el ejemplo. ¿Ya? Y vamos a ver, cuando veamos los códigos, vamos a ir dándonos cuenta de cómo funciona esto. Las de trabajo, aquí tenemos. En la variable suma, asigno esto que está acá, que son variables que tienen datos específicos. La variable A, la variable B, la variable C. Y operadores aritméticos. Cuando hablamos de contador, contador, el signo igual, contador más uno. O sea, el contador que tiene un valor inicial, le asigno un valor uno para ir contando, dependiendo del ejercicio que vayamos a ver. Cuando hablamos de acumuladores, tenemos, digamos, variables donde vamos a ir acumulando datos o operaciones matemáticas. Un ejemplo, siempre se habla del calcule el promedio de 5 alumnos. Tengo que calcular, tengo que almacenar en la variable la nota de los 5 alumnos y luego después de eso almacenarla y acumularla. Y ahí tenemos la variable acumulada. Y en eso después lo debo, de cierta manera, promediar, sumar y dividir por n. Ahí vamos a ir viendo en el ejercicio, como les digo, va a ser súper interesante cuando vayamos ya relacionando. Lo vuelvo a reiterar, lo vamos a borrar eso de ahí. ¿Ya? Y así de cierta forma, decíamos, funcionan las variables. ¿Ya? Yo le doy valores y se van almacenando los espacios. Recordar el lenguaje máquina. ¿Ya? Los identificadores, decíamos ya que son los nombres que asignamos a la variable. Importante, debe comenzar con una letra mayúscula o minúscula, da lo mismo. Y no deben contener espacios en blanco. ¿Ya? O sea, yo voy a determinar el nombre de una variable y voy a poner A espacio algo, no. Edad. Si es edad de hombres, edad guión bajo o algún elemento concatenador para que la variable y el nombre y el identificador de esa variable sea claro, no tenga espacio en blanco. ¿Ya? Letras, dígitos y caracteres como el subrayar o el underline o el guión bajo son permitidos después del primer carácter. La longitud del identificador pueden ser hasta 8 caracteres. Generalmente la idea es que los nombres de variables sean cortos, ¿ya? 8 caracteres. No voy a poner el nombre de una variable, la edad del alumno Juan, no, edad estudiantes, edad alumno. Ahí vamos a ir aprendiendo a usar. Vamos a ir viendo todos esos detalles cuando empecemos a programar. ¿Ya? Otro elemento dentro de los que son constantes y variables son la tarea de declararlas. Y eso es al inicio del algoritmo y declaro las variables. Le digo a la memoria RAM, necesito que estos espacios tú me los definas, me los separes, me permitas almacenar datos ahí. Y esto es así. Normalmente los identificadores de las variables y de las constantes con nombre deben ser declaradas en los programas antes de ser utilizadas en la parte superior. La sintaxis de la declaración de una variable suele ser tipo de dato, nombre variable, igual expresión. ¿Ya? Dependiendo del lenguaje, pero yo les voy a enseñar una cosa más fácil que es el nombre de la variable y el tipo de la variable. Vamos ahí a generar inicialmente en pseudo y en diagrama de flujo, porque después el lenguaje tiene, Python debe tener su forma particular de declarar las variables y las constantes. Ejemplo, char, letra, abreviatura. Ent, si se cuenta entero, num, alums, y le asigno un valor 25. Aquí está hablando de un lenguaje específico, no recuerdo si es C. Real salario, real, el tipo real, tipo de dato, el nombre de la variable y el valor asignado o la expresión, ¿ya?
Pero esto, digamos, depende mucho del lenguaje que se trabaje y depende mucho de cómo se aprenda. Pero en lenguaje algorítmico, en pseudo y en diagrama de flujo, se usa de otra forma y después el lenguaje determina cómo se escribe. Si se desea dar un nombre identificador y un valor a una constante de modo que su valor no se pueda modificar, posteriormente puede ser así, const, que las constantes son así, const, tipo de dato, nombre de constante y expresión. ¿Ya? Ejemplo, const doble, el tipo es una constante, es doble, doble, ¿cierto? Doble espacio, PI es el nombre y le asigno el 3 puntos, son valores constantes que no cambian. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estoy definiendo que hay una constante de cadena de caracteres, hay carácter de cadena de caracteres, car, ese es el tipo, ese es el nombre de la variable o el identificador que es nombre y estoy asignándole una constante con apóstrofe simple, McCoy. Const, carácter, letra, el identificador y el AC. Ahí vamos a ir viendo todo eso cuando ya empecemos a meter código. Creo que esto se repitió, lo vamos a borrar. Ya, otro de las temáticas que también es importante ver son las expresiones y esto lo vamos a continuar. Ya, continuando con los contenidos que estábamos viendo, eh, ya comprendiendo de que hemos visto conceptos como eh, las entidades primitivas, que son fundamentales dentro de la construcción de algoritmos, viene las expresiones. ¿Ya? Las expresiones, si bien es cierto, viéndolo desde el punto de vista del ser humano, podemos mostrar ahí ver las imágenes, están orientadas directamente a la construcción de algoritmos, a darle formas al algoritmo, a darle esta estructura, digamos, inicial básica que permita comprender una lógica de programación. Les recuerdo nuevamente que para aprender a programar no es necesario aprender un lenguaje. Yo creo que el lenguaje, lo que uno aprende del lenguaje es la sintaxis, porque comprendiendo que los lenguajes de programación se consideran lenguajes de alto nivel, que son capaces de ser, digamos, interpretados por los seres humanos y que dentro de esto hay todo un tema de que al inicio de esta disciplina se entendió, se hizo, se vio, se observó que la programación era muy abstracta al lenguaje máquina. Hoy día los lenguajes de alto nivel nos permiten, de cierta forma, darles instrucciones o dar instrucciones o construir instrucciones a través de estos algoritmos que permitan desarrollar procesos y generar resultados. Entonces las expresiones son importantes, ¿ya? Y las expresiones, de cierta forma, como por definición, son combinaciones, como ustedes pueden ver ahí, combinaciones de constantes. O sea, yo voy a tener en una expresión constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis y nombres de funciones especiales. ¿Ya? O sea, con eso yo voy construyendo, digamos, eh, la instrucción que va a realizar algo. ¿Ok? Entonces, las expresiones son combinaciones de constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis y nombres de funciones especiales. Las mismas ideas son usadas en notación matemática. ¿Ya? Entonces, yo tengo ahí un ejemplo, una notación matemática A más paréntesis B más 3 paréntesis más raíz cuadrada de C. Eso es una expresión matemática de notación matemática tradicional, que en el algoritmo es lo mismo. Digámoslo que aquí tenemos ya que incluir el concepto de variables constantes, estructura de un programa, etcétera. ¿Ya? Y si comprendemos esta realidad y esta definición, hay que entender que una expresión consta de operadores y operados. Según sea el tipo de datos que manipulan, las expresiones son clasificadas en expresiones aritméticas, donde vamos a tener números, expresiones relacionales, que nos van a permitir relacionar estos números y estos alfanuméricos, expresiones lógicas y de carácter. El resultado de dicha expresión aritmética es de tipo numérico. El resultado de la expresión relacional y de una expresión lógica es de tipo lógico. Y el resultado de una expresión de carácter es de tipo de carácter. Claro, de acuerdo al tipo de datos que vayamos a. Hay un ejemplo ahí, digamos, de una expresión donde vamos a determinar el operador y el operando. Recordar que en el caso del operando van a ser los identificadores de las variables, las cuales son espacios en memoria RAM. ¿Ok? Y ahí lo podemos definir, que estamos construyendo ya. Hay una regla de prioridades dentro de estos cálculos o de estas expresiones, que también tiene que ver 100% con la matemática, ¿ya?
Cuando hay dos o más operandos dentro de una expresión, requieren reglas matemáticas que permitan determinar el orden de las operaciones. Estas se denominan reglas de prioridad y o precedencia, y son operaciones que están encerradas entre paréntesis y se evalúan primero. Matemática. Si existen diferentes paréntesis anidados interiores unos a otros, las expresiones más internas se evalúan primero. ¿Ya? Y me imagino que eh, hay un orden también de prioridad en el tema aritmético que tiene que ver con que las operaciones aritméticas dentro de una expresión suelen seguir el siguiente orden de prioridad. Si hay paréntesis, el más interno. Después, la suma, la resta, ¿ok? Y valores unitarios. Operadores como el producto, la división y el módulo. Y operadores suma y resta. Ya, perdón, aquí son en cierta forma, de incremento. Ya, lo vamos a ver en el lenguaje. En los lenguajes que soportan las operaciones de exponenciación, este operador tiene la mayor prioridad. Claro, si hay un paréntesis interno y dentro de hay un exponente, eso tiene la mayor prioridad. En caso de coincidir varios operadores de igual prioridad en una expresión o subexpresión encerrada entre paréntesis, el orden de prioridad en este caso es de izquierda a derecha. Es como igual en el Excel es la misma lógica, de izquierda a derecha. Y a esta propiedad se denomina asociatividad. Perfecto. Tenemos algunos ejemplos que no los voy a mostrar a ustedes después cuando vayan a la lectura del material, lo van a comprender. ¿Okay? Ahí tenemos otro ejemplo, ¿ya? De acuerdo a lo que hemos visto de las reglas de prioridad, y ahí tenemos otro ejemplo. Ustedes ya van a tener su tiempo para estudiar. ¿Cómo se utilizan estos operadores? Recordar, operadores y operandos. Los operandos son estas variables que tienen identificador y que en su interior, en el espacio de la variable, tienen datos. En todos los casos en que precisemos realizar desarrollos para solucionar algún inconveniente, nos veremos involucrados en la necesidad de efectuar operaciones de distinto tipo. ¿Cómo utilizamos los operadores? Suma, resta, concatenación, procesos lógicos, etc. Estos elementos se relacionan de modo diferente con valores de una o más variables y o constantes. Ahí veremos algunos operadores que existen acá. Y cuando hablamos de operadores, tenemos operadores aritméticos, volvemos a la misma lógica, relacionales y lógicos. Los aritméticos ya los conocemos todos, y ahí está, suma, resta, producto, división, exponencial, división entera, módulo, resto. Y ahí tenemos la explicación. Recordar que cuando hablo de operadores o expresiones aritméticas o expresiones que contienen operadores aritméticos, también hay un orden de prioridad que es importante tenerlo claro cuando ustedes lo revisen, que tiene que ver con lo que estábamos conversando acá. Por aquí está. Aquí, ya hay un orden de prioridad. Perfecto. Luego tenemos expresiones aritméticas, tenemos ejemplos y ahí tenemos la tabla de los operadores aritméticos. Recuerde que una cosa son operadores aritméticos y otra cosa son expresiones aritméticas, que las expresiones comprenden operandos y operadores. Perfecto, a eso se refiere. ¿Ya? Operadores aritméticos, ya decíamos, operando, operador, operando. El operador es aquel símbolo que nos permite generar un cálculo. Ya lo dijimos también, lo mencionamos recién. Suma, resta, producto, división, exponenciación, división entera, módulo, resto. Que son usados dentro de las expresiones. Ya, bueno, se reitera. Ya, los numéricos, vuelvo a lo mismo. Hay una potenciación, un orden lógico, producto, división, módulo, multiplicación, división, módulo, suma y resta. Ya, y el paréntesis también tiene que tener ahí su importancia. Hay algunos ejemplos que pueden ustedes analizar. Operadores div y mod, que también lo vamos a usar dentro del código, pero en cierta forma lo vamos a pasar de largo ahora, pero tiene que ver con cuando hablamos de mod o módulo, es una función usada en programación, comprender el resto de la división. A eso se refiere, lo vamos a ver también. ¿Ya? Segundo elemento, expresiones lógicas. Las expresiones lógicas son aquellas cuyo valor es siempre verdadero o falso. ¿Ya? La expresión lógica, en cierta forma, tiene esta realidad. De acuerdo a una condición, comparación, ¿cierto? El resultante va a ser o verdadero o falso. ¿Ya? Se usan para establecer relaciones entre valores lógicos que pueden ser el resultado de una expresión relacional. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, el operador NOT,
también. Y aquí tenemos la tablita. Aquí hay un error que después lo voy a corregir, pero la tabla en cierta forma es la misma, solamente presentada de distintas formas. Cuando yo tengo un operando A, si es verdadero, el negado de A o el no A es falso. Si el operando es falso, digamos, resultado de este operador lógico es verdadero, el no A. ¿Ya? Ahora, tengo el I. Aquí está claro, no, un ejemplo, no 6 mayor a 10 es verdadero. Claro, ya que 6 es menor, claro. No, 6 la pregunta es, ¿6 es mayor a 10? La respuesta es falsa, pero cuando la estoy negando es verdadera, ya que 6 no es mayor que 10. A eso se refiere cuando hago una negación. ¿Ya? Tenemos el operador y, que es el otro operador lógico. Recordar, operadores A y B es verdadera solo si A y B son verdaderas. O sea, cuando perdón, cuando el operando A y el operando B son verdaderas, va a ser verdadera. O sea, implica que ambas tienen que ser verdaderas. Todas las demás, en los casos que son falsos. Y de lo contrario, en el caso del O, aquí hay que poner un O, este es un O, no un I. A o B es verdadera cuando A, B o ambas son verdaderas. O sea, cuando A o B son verdaderas, verdaderas. Cuando A es verdadera o B es falsa, son verdaderas. O sea, el caso más, digamos, evidente es que cuando ambas sean falsas, siempre va a ser falsa. Todo lo demás van a ser verdaderas. Y estas las puedo mezclar con operadores de relación y operadores lógicos. ¿Ya? Eso es lo interesante. Ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Expresión lógica y tengo los paréntesis. Dice 1 mayor a 0 y 3 igual a 3 es verdadero. ¿Ya? Ahora, el no, no prueba, es un valor lógico falso. No prueba. Si es verdadero, es falso, el negado. Tengo en un O, 0 es menor que 5, falso. O 0 es mayor que 5, falso, es verdadero. Ambos son falsos, es verdadero. Y así voy viendo cada una de las sentencias. Aquí estoy viendo esta sentencia de acá, esta de acá y esa de acá. La idea es que comprendamos que aquí, al construir una expresión utilizando operadores, operadores relacionales, operadores lógicos y todo lo que hemos conversado, voy construyendo expresiones, digamos, que nos permiten a través de expresiones aritméticas, lógicas y relacionales, construir estos algoritmos, ¿ya? Y esto todo tiene relación con el álgebra de Boole. Hace referencia a una estructura algebraica que esquematiza las operaciones lógicas y o no y si, o and, or, not, if, así como el conjunto de operaciones unión, intersección y complemento. Encontraremos que los datos booleanos o lógicos influyen de gran manera en informática electrónica. Permiten, digamos, generar estos ciertos caminos. ¿Ya? Bueno, ahí tengo un ejemplo. Otro ejemplo que lo pueden visualizar ustedes tranquilamente y otro ejemplo que lo pueden visualizar. Y aquí algunos ejercicios que también los vimos en clase. La idea es que podamos, este es un video que yo se los dejé para que ustedes lo puedan ver, también lo puedan ver, analizar dentro de su tiempo y avanzar. Cuando hablamos de operadores lógicos hablamos de cierta prioridad. Igual cuando hablamos de los operadores aritméticos. ¿Ya? Aquí los lógicos dicen, eh, ya, los operadores aritméticos según seguían un orden específico, lo acabo de mencionar, de prioridad cuando existía más de un operador de las expresiones. De modo similar, los operadores lógicos y relacionales y de relación tienen un orden de prioridad y ahí está la tabla. ¿Ya? Más alta, primera ejecutable, más baja, última ejecutable. Y esta es la prioridad. Primero se realiza el negado y después tenemos todos los operadores, digamos, mezclamos ya aquí los aritméticos y los relacionales. ¿Ya? Y aquí tenemos los lógicos. Lógico, lógico, relacional. ¿Ya? De cierta forma, los relacionales tienen más baja prioridad. Y los más alta prioridad tienen los ejecutables, el no. ¿Ya? Y ahí tengo la otra tabla, la 3.8 prioridad en lenguaje C, C++, ya, bueno, y hay que después ver el tema de... Generalmente todos los lenguajes es lo mismo, pero la idea es ver un poco y en pseudo, en diagrama, esto se ve, pero de otra forma, pero en lenguaje más específico, ¿ok? Eh,
Bueno, hay reglas más generales donde ahí tenemos nosotros el ejemplo. Si dos operadores se aplican al mismo operando, el que tiene mayor prioridad se aplica primero. Todos los operadores del mismo grupo tienen igual prioridad y asociatividad. Recordar el término asociatividad. La asociatividad izquierda-derecha significa aplicar el operador más a la izquierda primero y en asociatividad derecha-izquierda se aplica primero el operador más a la derecha. ¿Ya? Los paréntesis tienen la máxima prioridad. Ahí tenemos las reglas generales de prioridad y asociatividad. Ya, fíjese que tenemos un número del 1 al 15 y ahí tenemos ya lo más claro. Ahora, I, izquierda-derecha, D, y DI, perdón, y D y DI, derecha izquierda. Y ahí vamos a entenderlo cuando ya estemos programando ya, esto de acá. ¿Ok? Pero es bueno que lo tengan como antecedente y como material. Funciones internas, ya también las vamos a ver. Existen ciertas funciones que, igual que en el Excel, en la programación, ustedes solamente llaman a la función dentro del código y esto es más cuando estemos en el lenguaje. ¿Ya? Esto ya va a ser, digamos, esta función, al utilizarla, como comprendiendo el término función, igual que en el Excel, tenemos los resultados, tenemos, digamos, la respuesta. Las operaciones que se requieren en los programas exigen en numerosas ocasiones, además de las operaciones aritméticas básicas ya tratadas, un número determinado de operadores especiales que se denominan funciones internas, incorporadas o estándar. Por ejemplo, la función ln, ¿cierto? Del logaritmo neperiano de un número y la función raíz cuadrada, sqrt. Calcula la raíz cuadrada de un número positivo. Existen otras funciones y aquí las tenemos. Ya, valor absoluto, arco tangente, coseno, exponencial. O sea, aquí no tenemos que hacer fórmulas, solamente llamamos a la función dentro del código y nos va a generar lo que nosotros solicitamos. ¿Ya? Un ejemplo en Visual Basic es mucho el famoso raíz cuadrada, y ahí tenemos el sqrt. ¿Ya? Para que digamos, ustedes tengan la claridad en ello. ¿Ya? Ahí tenemos algunos ejemplos. Yo digo raíz cuadrada de 25 y entre paréntesis, como es una función, le asigno el valor 25 y tengo el resultado 5. Y así cada una de las funciones que nosotros podamos aplicar. Acá hay algunas guías de ejercicios. A ver, vamos un segundito. Bueno, aquí hay algunas guías de ejercicios que las voy a dejar para que las veamos si las podemos desarrollar o de cierta forma darle las instrucciones para trabajar en estas, ¿ok? Para que ustedes puedan, digamos, practicar. Los relacionales son más fáciles de entender. Tenemos la expresión uno, la expresión 2 o el operando uno, operando 2 y el operador de relación. Básicamente son estos que están acá, ¿ya? A ver, claro, aquí se falta la imagen. Pero bueno, vamos a ver cómo lo arreglo ahí, ¿ya? Los relacionales son... vamos a ver un segundito. Mayor o igual que, eso es lo que conocemos nosotros, ¿cierto? Eh, los relacionales son aquellos que nos permiten relacionar elementos A, elemento B, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, ¿cierto? Igual, distinto, etcétera. Aquí tengo algunos ejemplos que ustedes lo van a poder revisar, ¿ya? Y ahí tenemos algunos caracteres especiales dentro de los operadores relacionales que también son fundamentales que ustedes los tengan claros, ¿ya? Y algunos ya los hemos conversado. Y esto se van mezclando, vamos mezclando relacionales con lógico, con aritmético. Ahí tengo otro ejemplo, ¿ya? Y ahí tenemos algunos otros ejemplos. Los de asignación, más fácil comprender que cuando yo tengo A igual B o A igual 100, recuerde, la expresión que yo construya para el lado derecho se va a asignar, si es un cálculo, si es una variable contador, lo que sea, variable de trabajo, se va a asignar esta flecha o el signo igual, significa que se va a asignar a la variable que tiene un identificador específico. A eso se refiere, ¿ya? Así que los operadores de asignación son aquellos. La acción es de asignar, de asignar es destructiva, ya que el valor que tuviera la variable previamente se desaparece o se modifica y se cambia. Operador de asignación, ¿ya? Asignación aritmética es la misma lógica, lo que estamos viendo acá, valores numéricos que se almacenan en variables que tienen un identificador y responden a un espacio en memoria o en una variable específica, ¿ya? La asignación lógica de la misma forma y la cadena de caracteres de la misma forma para avanzar rápido. Y la asignación múltiple tenemos combinación de muchas cosas, ya sean operaciones matemáticas, aritméticas, relacionales, etcétera. Se va a asignar en el lado izquierdo, que generalmente son variables o en caso de utilizar constante. Y continuamos en el siguiente video.